¿Y saben qué se va a venir a esta conversación? Porque podemos seguir conversando sobre lo mismo. Parece que ayer en Valparaíso también hubo exceso de represión. Es el alcalde de la ciudad Puerto, nuestro amigo Jorge Sharp, que ya está conectado para conversar esta mañana. Nosotros, la verdad, hoy día queríamos conversar con Jorge sobre esto de que va a subir apenas 100 pesos por persona la plata que pone finalmente el Estado por cada persona que va a la agencia, o sea, a la atención primaria de salud. De eso queríamos conversar, pero vamos a partir conversando sobre lo que pasó ayer. ¿Cómo estás, Jorge? Tanto tiempo. Un abrazo para ti. Hola. Hola Ale, hola Daniel, hola Hassan, gusto de verlos amigos. Saludo también a la Fran y a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno conversar con ustedes, felicitarlos también por mantenerse en la línea de hablar con la verdad. Muchos de los temas que hoy día los medios tradicionales quieren tapar, así que tienen como siempre todo nuestro apoyo desde acá por lo que hacen. Tuvimos una jornada bastante tranquila en Valparaíso. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, estuvo bastante tranquilo, no fue bien distinto a la represión y a, por ejemplo, lo que pasó en Puente Alto con los saqueos de una farmacia. Aquí no hubo nada de eso. Sí, evidentemente hubo un enfrentamiento entre carabineros y algunas personas, pero no escaló como en otras ocasiones. La ciudad en general amaneció hoy día muy tranquila, limpia, de tal forma... No rayaron mucho porque he visto que tienen las fachadas limpias, bonitas, pintaditas. Sí, está haciendo un trabajo allá, sí, eso lo vi. Sí, estamos en un proyecto, que lo que dice el proyecto Arcoíris de pintura de fachada, son 6 kilómetros de pintura de fachada que estamos desarrollando y encontramos un químico milagroso. El químico milagroso que logra de que el rayado se pueda limpiar con acetona o aguarrás. Genial. Y no necesariamente volver a pintarlo. Genial, me parece. Espérate, me tenés que dar el dato, po. Sí. Ya, de ahí les doy el dato. Es lo que se llama un polímero, ¿no? Que se aplica como una especie de spray invisible o incoloro, en estricto rigor, a las paredes y que luego con un paño. De hecho, subí a mi Facebook y a mi TikTok y a mi Instagram el video que hace referencia a la forma de limpiar con un paño. Así que estamos súper contentos porque vamos a tener que repintar y vamos a aplicar ese polímero en toda la ciudad. Entonces vamos a tener la responsabilidad de limpiar cada fachada, ya no va a ser del municipio, sino que va a ser de cada comerciante. Claro. Que va a poder limpiar con un paño y con acetona. Qué bueno. Qué bueno. Jorge, ¿alguna reflexión sobre esto que estábamos conversando, que es este como cambio de relato que quieren hacer desde algunos sectores? Incluso estábamos... Además, Lorena Pizarro lo expresó y nosotros también lo hemos hecho varias veces, de este cambio de relato mentiroso, para cambiar la historia, como decía Hassan el otro día, una cuestión muy rara. Completamente. Estamos en el medio de una disputa bien grande, una disputa de sentido y una disputa sobre el sentido del 18 de octubre. Y lo llamativo es que la tesis de los sectores reaccionarios del país, los sectores vinculados a los grupos más conservadores, a la ultraderecha, tanto política como económica, no han cambiado su relato de hace 3 años. Y el relato de ellos es que todos los males del país comenzaron el 18 de octubre y que en definitiva lo que vivimos en octubre del 2019 fue un estallido delincuencial. Eso no ha cambiado. De hecho, hoy día están más envalentonados con ese relato porque creo que hacen una lectura equivocada del resultado del plebiscito. Creo que la lectura que hace la derecha sobre el resultado del plebiscito, que claramente para los que estábamos por el apruebo fue una derrota, hay que decirlo con todas sus letras, pero ellos están leyendo como que si particularmente los 5 millones de personas que votaron por primera vez o que no votaron por Boric en segunda vuelta o por Kast en segunda vuelta, quieren más de lo mismo. O sea, es como lo leen de forma conservadora. Y creo que también el gobierno y la centroizquierda y Apruebo Dignidad lee también el resultado del 4 de septiembre de manera muy conservadora, como si la gente quisiera más abuso y más desigualdad, como que si votó por eso, ¿no?
como que para que todo siga exactamente igual. Yo creo que eso no es así, en ningún caso. Entonces estamos en medio de una disputa bien jodida, bien intensa, con una campaña muy fuerte de la ultraderecha en las redes sociales que hemos visto. Ellos han logrado, creo, construir una fuerza comunicacional muy potente, que fue la misma fórmula que tiene Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Belay en Argentina, y cuatro otros reaccionarios más en el mundo. Y creo que sí, mi reflexión es que tienen una alta capacidad de destruir, es decir, lo voy a decir de otra forma, de resistir el avance de nuevas ideas, que es lo que hicieron el 4 de septiembre, que es lo que están haciendo hoy día, con el asedio que tienen hacia el gobierno, con el asedio que tienen hacia las ideas de cambio, con esta disputa que ustedes comentan respecto al sentido de octubre, que es una posición muy de resistencia, muy de obstrucción, muy de destrucción del adversario, pero no es una estrategia de construcción. No es una estrategia de construcción. No es una estrategia de propuesta. No es una estrategia donde se le proponga a la ciudadanía, a la gente, al pueblo, un camino distinto al que existe hoy, porque la situación en el país no es mejor que hace 3 años atrás. De hecho, creo yo que el país está en muchos sentidos peor. Tenemos una crisis económica y una crisis en seguridad. Las deudas del estallido no se han resuelto. Está la impunidad que comentaban ustedes que existe. La impunidad, por ejemplo, con los saqueos en Valparaíso. Exacto. Saqueos e incendios que están impunes. No hay nadie preso. Nadie. Ninguna condena. Nadie. No fue nadie. No fue nadie. Es como las balas locas. No es nadie, nunca, ¿no? Es el mismo modo operandi respecto a Metro. No, y con el agravante que en el caso de Metro leía al desconcierto un reportaje muy humano de una persona que estuvo presa injustamente por ser imputado por, creo que el atentado contra el Metro de la Granja, si mal no recuerdo. Perdón mi falta de conocimiento sobre el Metro Santiago, pero dos personas que estuvieron en la cárcel. Estuvo preso 15 meses. ¿Sí? Y él no tenía nada que ver. Entonces, pero los responsables están impunes. Entonces, yo leo así estos 3 años de estallido, con una derecha, con una actitud de no querer construir nada, de querer puro destruir, de querer puro que se genere quizás un reventón, y sin una propuesta. Es cosa de ver lo que hacen sus líderes en las redes sociales. No hay ninguna propuesta de construcción, no hay ninguna propuesta de salida. O sea, lo que ellos quieren es que no haya nada, no haya proceso constituyente, que todo siga exactamente igual, que no haya ningún cambio, que las FP sigan ganando casi 1.300 millones de pesos al día, como nos informaba hace poco la Fundación Sol, o que los bancos sigan acumulando ganancias por casi 4 billones de pesos solo este año, y que la canasta básica familiar siga subiendo como sabemos que ha venido subiendo. Entonces, me parece que estamos en una situación en ese sentido íbamos nosotros avanzando, por decirlo así, vino el resultado del 4, ellos como que están resistiendo, y hay como una situación como de empantamiento, como que el péndulo... Jorge, ¿esto aguanta? No aguanta, Daniel, no aguanta para nada, la gente no lo aguanta. O sea, no lo aguanta, y la gente lo está viendo en la mesa de su casa. El aceite ha subido un 68%, el pollo ha subido sobre un 55%. Pero ¿a quiénes culpan al otro por eso? extremo, el alimento para bebé ha subido, un 24%. Ayer decía que, la prensa decía, la tele decía que otra vez los tomates están subiendo, y el Banco Central no lo hace nada de bien, y aquí voy a dedicarme a criticar un poco la política que el Banco Central ha adoptado. O sea, el Banco Central hace 1 o 2 semanas atrás sube las tasas de interés, creo que un 11,3 o un 11,7%. ¿Eso qué significa? Que el endeudarte en Chile va a ser más caro para las familias chilenas cuando tienes a más del 65% del país endeudado. Entonces, yo leía por ahí un tuit del presidente Petro hace un par de semanas atrás donde él criticaba la decisión que el Banco Central colombiano había tomado en este mismo sentido de subir la tasa de interés. Entonces, las soluciones que se están gestando a la crisis que se devela el 18 de octubre y que se mantiene a 3 años del 18 de octubre, son las mismas, o sea, son las mismas recetas para los mismos problemas. Y ahí creo que la derecha y particularmente los grupos más ultras son cómplices de la situación que hoy día estamos viviendo. Cómplices no solo pasivos y activos de la crisis que estamos
generando. Yo creo que de eso tenemos que tomar nota y claramente, Daniel, la situación no aguanta. El 2023 va a ser muy duro para la gente, va a ser durísimo. Exactamente. Perdona, no sé, que yo quería ir al tema de los 100 pesos y la APS, ¿o te parece No, quería hacer una reflexión, pregunta. Que tiene que ver con este tema que estuvimos conversando, Jorge, antes de que entraste, que es el tema de la pelea de los relatos. Lo que está ocurriendo acá con la derecha, estoy muy de acuerdo que al final se están aprovechando esa situación, que es natural para un grupo político, pero es muy de George Orwell de 1984. Quien controla el presente, controla el pasado. Y la persona que controla el pasado controla el futuro. Entonces, esa manera de reescribir la historia del 18 de octubre es una estrategia para luego instalar un nuevo relato sobre lo que debe pasar a futuro, que es mantener todo igual. Pero la razón por la cual pueden hacer esa reescritura del 18 de octubre es porque en este momento controlan el presente las fuerzas de derecha. Y creo que tenemos que analizar un poco más este punto. ¿Por qué están con el control del relato del presente los de la derecha? Y eso tiene que ver con la situación desfavorable económica fuerte. Y acá hay un problema que no veo una solución tan fácil. Tú has sido muy duro con el Banco Central y con Provedignidad. Yo creo que ellos no pueden hacer tanto. Por ejemplo, las acciones del Banco Central son principalmente porque la Reserva Federal en Estados Unidos está subiendo la tasa de interés. Y si Estados Unidos sube la tasa de interés, Chile tiene que subir la tasa de interés aún más, porque si no, sale la plata de Chile. Es muy difícil este problema de responder cuando las tasas de interés en el mundo están subiendo. Chile no puede, por ser una economía chica y bastante abierta, evitar seguir la onda de los demás, porque si Chile es el único país con bajas tasas de interés cuando todos los demás están subiendo, entonces los inversionistas dicen, bueno, yo puedo sacar mucho más utilidad de mi plata si lo pongo en otra parte. Entonces una reacción de parte de los bancos centrales. Y de hecho, hablando de Colombia, la opción que pone economistas más de izquierda, que eso podríamos hacer controles de capital para hacer más difícil que salga la plata, eso es la decisión que tomó el ministro de Hacienda de Colombia, Ocampo, de no hacer eso. Porque cuando uno pone esos límites, funciona muy bien ponerlo antes de la crisis, pero que ya se está para proteger la calidad de lo que entra, para que sean cosas de más largo plazo. Pero si tú pones para evitar que salga, eso lo que más hace es dificulta la cosa. Entonces hay una dificultad de parte del Banco Central y también hay una dificultad para Provedignidad, porque en este país que es ultrapresidencialista se culpa a Gabriel Boric por la guerra en Ucrania, se culpa a Gabriel Boric por la pandemia, efectivamente. Entonces, en una situación donde la economía va a ir mal por razones económicas por un buen rato, por 2 años, no veo cuáles son las opciones para la izquierda de retomar control del presente. Podemos tener una batalla de supervivencia, eso estamos en lo comunicacional, de tratar de mantener vivo el recuerdo del 18 de octubre, del tema del pasado. Pero realmente para imponer un relato para el futuro tenemos que controlar el presente y no tenemos ese control y no veo cómo volver a tener ese control. Varias cosas muy interesantes que dice Hassan, que darían para una conversa más larga, pero voy a tratar de responder quizás con ideas más generales a modo de titular. Decías algo que es muy cierto. Tú preguntabas cuál es el objetivo de querer controlar el relato del presente. No solamente para reescribir el pasado, sino que yo creo que, como tú comentas, efectivamente para imponer la solución a la crisis. Eso es lo que están haciendo, generando condiciones en la subjetividad del pueblo chileno para poder imponer una solución a la crisis que estamos viviendo, a la crisis institucional, a la crisis política, a la crisis social, que se vincula ahora con la crisis económica que estamos viviendo, y que al final va a terminar siendo más neoliberalismo, que es la receta que tiene esta gente, ¿no? O sea, esta gente resuelve las crisis como siempre la ha resuelto en la historia, ¿no? Socializando las deudas o las pérdidas y privatizando las riquezas o las ganancias. Eso se va a venir. Así se han resuelto todas las crisis económicas en Chile, por lo menos hace 30, 40 años, y si no hay una alternativa distinta a eso, esa va a ser la consecuencia. Y ya estamos viendo signos de eso. O sea, la canasta básica sube, las ganancias de los bancos, los retiros de utilidades de la AFP van hacia el alza. Es una situación, creo yo,
muy, muy nítida en cuanto hacia dónde va este sentido de disputa del relato del presente. Al decir que lo que pasó el 18 de octubre no tiene nada que ver con el modelo de desarrollo, con las demandas sociales, con las urgencias de la gente, lo que estás diciendo en definitiva que hay que hacer una corrección dentro de lo que existe y por tanto seguir en la misma línea, o derechamente no hacer cambios, o hacer cambios estéticos o cambios menores. Segundo, ¿por qué la derecha está avanzando? Bueno, perdimos el 4. Sí, pues. Perdimos. Pero como dice Vuelvo de Pato Mans, la derrota puede ser breve. Y yo creo que puede ser breve. Estoy realista, soy realista, pero también veo oportunidades en el escenario. En el sentido de que si es que seguimos siendo... Miren, yo creo que la derecha ha hecho algo, no la derecha clásica, esta derecha más ultra, que estuvo presente en la convención, que está presente en las redes sociales, que está presente en algunos parlamentarios y parlamentarias del Congreso, en el Partido de la Gente, el agente republicano, ha ido ubicándose en el lugar de los políticamente incorrectos, que es un lugar que siempre había estado reservado, monopolizado a las fuerzas de izquierda transformadoras. Cierto. Y yo creo que hay como una crítica muy grande a decirlo de alguna forma, a los progresistas buen portados, ¿no? A aquellos que piden seriedad, que piden tranquilidad, que piden cautela, que tenemos que ir de a poco. Que borran Pero tweets. Esta gente viene como que borran tweets, por ejemplo. O sea, estos vienen con una ofensiva muy de una derecha políticamente incorrecta, muy de decir, nosotros que decimos las verdades que ustedes no pueden decir porque la ideología de género, la dictadura gay, lo impide, nosotros que decimos las cosas que la mayoría silenciosa no puede decir. Entonces eso yo creo que cala, porque vivimos todavía en una época impugnadora o de impugnaciones. Por eso creo que han ido avanzando, pero no son capaces todavía de construir un proyecto de sociedad, un proyecto de país distinto. Y ahí es donde yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Y te respondo lo tercero, a propósito de la conversación económica que estamos teniendo. Yo no soy economista como tú, evidentemente comparto muchas de las cosas que estás diciendo, pero sí creo que hay cosas que hay que poner sobre la mesa. ¿Cómo abordar la crisis? Yo creo que con dos líneas, y esta es quizás una sugerencia para el gobierno, de alguien que quiere que las cosas se hagan de forma distinta. Claro. Sí, evidentemente, porque como he dicho, si es que las cosas salen mal en estos años, vamos a tener en la moneda los próximos años a todas estas personas de las que estamos hablando, que niegan las violaciones a los derechos humanos, que van a hacer que los más pobres y la clase media empobrecida pague la crisis, que van a mirar para el lado con las ganancias excelsas de los que hemos comentado hoy día, de las grandes familias poderosas y que controlan todo en este país. Que es la discusión sobre el modelo de desarrollo, pasando. Claro. Hay que discutir sobre el modelo de desarrollo. Eso está completamente vedado. Lo decía Gabriel Palma en una muy buena entrevista que le hicieron en Diario Financiero. El debate sobre el modelo de desarrollo se perdió. Ese debate hay que reponerlo. La productividad en este país está estancada hace por lo menos 15 años, quizás un poco más. No se hacen inversiones productivas, no se está hablando de industrialización, no se está hablando de producción de conocimiento, no se está hablando de inversión verde, no se está hablando del litio, de las oportunidades que nos ofrece el litio, no se está hablando en definitiva de eso. Y ese es el debate que yo esperaría que el gobierno liderara. Ese es el debate de la socialdemocracia, del progresismo, de las izquierdas, de las fuerzas transformadoras. Ese es el debate que Daniel y otros intentaron dar dentro de la convención constitucional. Y por otra parte, Hassan, creo que se ha hecho en materia de protección y agenda social poco. O sea, claro, lo que se ha entregado por parte del gobierno son 120.000 pesos como un bono extraordinario y 11 lucas para paliar por carga el alza de la canasta familiar. Sí, claro. Eso. Entonces, entremos en el tema. No alcanza. En el tema que por el que te convocamos además para conversar, porque tú y Jadwe han sido quizás los más duros, pero también han salido otras voces
a decir, no puede ser que estén dando 100, que el aumento para el presupuesto 2023 solo incluya 100 pesos por persona en la atención primaria de salud. Entonces, a lo que me uno, me uno a esas palabras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se podía hacer un mayor esfuerzo? Miren, les voy a contar rápidamente cómo ha ido ascendiendo el per cápita en los últimos 4 años, que es el dato que tengo. Ya. Para que la gente que nos está escuchando, el per cápita es la forma en que el Estado le inyecta plata a los consultorios de todo Chile. Exactamente. Por cada persona que está inscrita en un consultorio, el Estado paga mensualmente una determinada cantidad. Exacto. Y si es adulto mayor, se paga una cantidad adicional. En Chile hay 13 millones de personas, un poco más, un poco menos, que estamos inscritos en consultorios. 13, 14 millones de personas. Es decir, el grueso del país se atiende en consultorios. Niños, niñas, mayores, hipertensos, embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los consultorios, bien sabemos, están en nuestros barrios, en nuestras ciudades, son parte de nuestra vida cotidiana. Se supone que tienen que tener máximo 20.000 personas por CESFAM. Cuestión que no se cumple. Por supuesto que no se cumple en ninguna comuna. Por eso vivimos, exactamente, por eso vivimos, y la Ale lo sabe porque es concejala de Ñuñoa, una crisis muy profunda en la atención primaria de salud hace muchos años que no se ha querido abordar. Entonces, nos concentramos mucho en lo que pasa en las ISAPRES y en el negocio de las ISAPRES. Miren, las ISAPRES se van a morir solitas. No sé si compartirán conmigo. Las ISAPRES van muriendo de a poco. Y solamente tienen afiliadas a 3 millones de personas. 3 millones de personas. Pero la atención primaria de salud hay 13 millones, casi 14 millones de inscritos. Miren, del 2019 al 2020, el per cápita subió 882 pesos. Del 2020 al 2021, ¿ya? El per cápita subió un poco más que eso. Mira. Casi 1.000 pesos. Y entre el 2021 y el 2022, el per cápita volvió a subir sobre 800 pesos. Este año va a subir 100 pesos. No puede ser, no puede ser. Entonces, no. Yo creo que es un error que el gobierno está a tiempo de enmendar en la discusión parlamentaria. Con 100 pesos ni siquiera costeamos las gasas, las jeringas y los remedios de los consultorios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación a eso? A ver. No hemos tenido todavía, Daniel, una reunión con los ministros respectivos de la Asociación Chilena de Municipalidades para que nos expliquen el por qué tomaron esta decisión. Exacto. No nos Hay que hacer esa reunión todavía. Tenemos reuniones de concejales la primera semana de noviembre, supuestamente va el presidente. Ahí lo podríamos preguntar. Es súper frustrante realmente. Es muy frustrante. Uno puede entender que la situación económica está mala, que hay que gastar más plata aquí, más plata allá, pero estamos hablando del lugar donde se atienden 14 millones de personas en Chile. Entonces, con 100 pesos no compramos los remedios, no costeamos la línea, no cubrimos la línea de costos de los consultorios, de los sueldos, de los remedios, de los implementos, de las refacciones que tienen que tener los consultorios. Entonces, es muy indolente. No, y después funcionarios y funcionarias, que además son los mismos que se han sacado la cresta, perdón que lo diga así, pero en la verdad, durante la pandemia, ¿verdad? Y que después resulta que necesitan horas libres, hay que reemplazarlo, y luego también están pidiendo que le suban el sueldo por razones obvias, porque ha subido el costo de la vida. ¿Cómo les vamos a subir el sueldo a los funcionarios y las funcionarias de la salud? Si se van a paro, ¿quién va a tener la culpa? Los alcaldes y las alcaldesas. El Consejo Municipal. Y resulta que, porque no llegamos a acuerdo, porque es que si nos suben 100 pesos el per cápita, de verdad que se hace imposible. Se hace imposible la atención primaria, que es la más importante además. La que supuestamente previene para que después no te enfermes. Es que no lo entiendo, porque se supone que un gobierno progresista que quiere que la salud sea de mayor calidad. Exacto, en las prioridades. Yo pensé que le iba a llegar 2,5 lucas, o sea, el cambio sería brutal, mucha que estamos contentos. ¿Dónde está la prioridad entonces? ¿En seguridad? En sacar más carabineros a la calle, en comprar hay que más entender cámaras. Que hay poca plata, hay una situación donde el gobierno tiene que decidir en términos de prioridad. Entonces, cada vez que uno dice, ya, queremos más plata en eso, las personas
responsables tienen que decir dónde quieren menos plata. Esto es una práctica saludable en finanzas públicas, en general en política, porque acá es una cuestión suma cero. Si sube en una cosa, tiene que bajar en otra, porque hay un límite en esto. Entonces hay que preguntar, así la pregunta relevante para Javiera Martínez y la DIPRES, ¿cierto? Al final ellos están tomando las decisiones de dónde hay lucas para poner esas cosas. Y sí, yo estoy de acuerdo con él. Parece una cifra muy miserable. No, pero es contradictorio con lo que uno se plantearía que quiere este gobierno. Bajar, supongo, no sé, por ejemplo, en esas platas que se entregan para proyectos que todos sabemos que van a los más ricos. Que hay proyectos que se financian y al final caen en las platas de Piñera. Tú lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares se llevó Piñera en sus proyectos y el tipo millonario y porque presentaba proyectos no sé qué, se los llevaba él? Tú lo vimos, tú lo has dicho más de una vez. Sí. Ya. Bueno, bajémosle a ese sector y lo metemos en salud. Si no es tan difícil. O es muy difícil y yo no lo entiendo. Hassan. Es más difícil bajar en cierto... Bueno, pero están esas platas que sabemos que se las llevan los ricos, ¿o no? ¿No? Explícalo, Pomo. Si tú eres el economista aquí, Pomo. No, esta pelea es más difícil sacar plata de estos proyectos como una cuestión de recaudatorio del Estado, ¿no? Yo digo que el problema de fondo es que, independiente de pesos más, pesos menos, el problema de fondo es que se mantiene una lógica. Para mí ese es el problema, porque por otra parte apareció hace un par de días otra noticia donde se señala de que en el presupuesto 2023 se van a incrementar más de 150.000 millones de pesos en el presupuesto para la compra de prestaciones privadas, es decir, plata que va a las clínicas. Sí. 150.000 millones de pesos. Entonces, Exacto. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que seguimos subsidiando el modelo privado, seguimos subsidiando las prestaciones de las clínicas y no estamos enfocados en crear y en fortalecer un verdadero sistema público de salud que garantice una salud de calidad, digna, oportuna, humana para todas y para todos. Entonces, miren las señales. Se aumentan 156.000 millones de pesos el presupuesto de prestaciones a las clínicas. Tenemos la cifra de aumento per cápita más baja en los últimos 4 o 5 años. 100 pesos. Entonces, yo entiendo, la plata no alcanza para todo. Lo entiendo, pero claramente en el municipio de Valparaíso vivimos permanentemente juntando la chaucha para el peso, para poder hacer un montón de cosas. Tuvimos que tomar decisiones difíciles para tener hoy día un presupuesto saneado. Nosotros llegamos con un presupuesto de 19.000 millones de pesos en déficit y hoy día nuestro presupuesto está en solo 177 millones de pesos de déficit. Y seguramente a fin de año nuestro déficit va a ser cero. Por tanto, vamos a tener finanzas públicas saneadas. Sin embargo, uno tiene que... dónde pones la plata indica cómo quieres que las cosas se desarrollen. Si pones plata más en un lado, quieres decir que estás dispuesto a que eso se mantenga igual y así sucesivamente. Entonces, me parece de que la discusión que está ausente es la discusión de fondo. El gobierno de Gabriel Boric es un gobierno que fue votado por todos nosotros, por todas nosotras, para poner los temas de fondo sobre la mesa. Y no debería estar asustado de las bravuconadas de la derecha. Para eso está la gente. No se gobierna solo para la gente. Se tiene que gobernar con la gente, con la ciudadanía, con los movimientos sociales, con los territorios, con los municipios, con más de 150 alcaldes y alcaldesas, consejos municipales enteros que votaron por este presidente el año 2021 y que esperan que estas discusiones estén instaladas porque tienen que ver con el camino para resolver la crisis que tenemos. Entonces, no sigamos haciendo más de lo mismo. Para eso estuvo la concertación. Para eso está la derecha. Si seguimos haciendo más de lo mismo, ¿quién se va a sentar a la moneda en 3 años más? Va a ser alguien que ni siquiera quizás pueda entrar a Chile hoy, o alguien que lo único que hace es bravuconear en las redes sociales todo el día, generando pura odiosidad y división entre los chilenos y las chilenas. Oye, estoy tan de acuerdo, es complejo, este es un tema súper difícil. Y está ¿no un tema en proceso, porque la ley de presupuesto se está negociando en este momento. Exactamente. Podríamos subir, pero se de está 100 pesos ¿a cuánto hay a subir? Se está negociando con la transformación en materia tributaria, se está negociando con la transformación en materia de pensiones, o sea, está todo ahí sobre la mesa.
el va, el viene, las pensiones, el cedo aquí, retiro allá, todas esas cosas están sobre la mesa, pero yo sí sostengo algo que acaba de decir Jorge, que yo lo repito casi todos los días. Debe gobernar con la gente, no para la gente, sin la gente, que lo hizo la Concertación durante todo su gobierno. Por Se ejemplo, gobierna con la gente, sentando en la mesa permanentemente los movimientos sociales. En los gobiernos municipales se hace como una encuesta. Po. Tú le preguntas a la gente cuál es el plan de desarrollo comunal para el año siguiente y ponen los énfasis que el gobierno comunal debería cumplir. Sí, y es más, o sea, incluso en el Parlamento se recibe a aquellos que van sobre un tema, se va a legislar sobre un tema cualquiera, por ejemplo, claro, y se recibe a aquellos que interesados en ese tema. El gobierno tiene que hacer lo mismo, pero hacerlo público además, invitar a Modatima, por decir algo, ¿no? Al otro de allá, al de más acá, o sea, los movimientos sociales, incluso la acción de municipalidad debería estar permanentemente como un agente como de consulta semanal. Yo creo que hay una cuestión que pasa cuando llegan al gobierno, todos, desde hasta Allende, después ya para adelante nunca más, es que si gobernar para la gente, pero sin la gente. Son jefes de Estado, pero no jefes de gobierno. Eso a mí me sorprende. Sistema político también. Sí, pero tu pega, ¿no? Es ser jefe de gobierno y jefe de Estado, no solo jefe de Estado. Como con Jorge vamos a estar los dos en un encuentro municipalista este fin de semana en la ciudad de Rosario, en Argentina. Y para preparar mi charla estaba el taller que se llama, que voy a hacer sobre comunicación popular, donde voy a hablar de la voz de los que sobran. Estaba leyendo... Tenéis toda la tarea hecha. No, ¿qué? Si yo me pongo a leer y no paro, si tengo los ojos hinchados de tanto leer anoche. Pero me puse a leer una revista de la Unidad Popular, ¿ya? Donde hablan de los municipios populares y cómo tiene que gobernar de abajo hacia arriba hasta llegar al presidente de la República. Era lo que decía... A ver, lo anunció... Lo decía Volodya Teitelboim. Tiene un ensayo sobre eso, Daniel, te lo voy a pasar. Eso, léelo. Te lo voy a pasar para que lo leas. Muy interesante, por supuesto. Muy interesante porque ya se hablaba de eso en esa época. Y todavía no cambiamos. Todo nada. se cortó el 73 hasta el día de hoy. Ay, increíble. Oye, podríamos mostrar que vamos a estar... ¿Usted de qué va a estar hablando, Jorge, ahí en este encuentro que es internacional, además, de municipalismo? Mira, ahí está. Vamos a estar... Sí, ahí está, exactamente. Vamos a estar hablando de cómo el municipalismo y la lucha de los territorios puede contribuir a un proyecto de cambio nacional. Del miedo a la esperanza, qué buen nombre. Está muy bueno. Hay que comentar de que Ciudades Sin Miedo es un movimiento municipalista internacional que nació el año 2017 en la ciudad de Barcelona, al alero de Barcelona en Común. Barcelona en Común es la plataforma política social ciudadana que llevó a la alcaldía a Ada Colau, que es actualmente la alcaldesa de Barcelona. Ellos realizaron en el año 2017 un encuentro al que tuvimos la posibilidad como Alcaldía Ciudadana de Valparaíso asistir, y a partir de ahí se generó una red municipalista internacional en los 5 continentes. El año 2018, un año después de ese encuentro, realizamos un encuentro latinoamericano acá en Valparaíso, que fue un exitazo. Llegó mucha gente de muchos lados de América, y luego de la pandemia, evidentemente, por la pandemia esto se suspendió, y ahora, terminando la pandemia, Rosario, que es una de las ciudades que allá tienen una plataforma que se llama Ciudad Futura, que tiene presencia en el gobierno local a través de concejales y concejalas, tomó la aposta de convocar y ese encuentro se va a realizar el fin de semana, como decía la Ale, en Rosario. En Mitre y Tucumán en la calle, decía, Mitre y Tucumán. Excelente. Muy bueno. Ahí vamos a estar con Jorge, bueno, y van a ir muchas alcaldes y alcaldesas. Mira, ahí estoy yo. Qué bonito. ¡Ápale! Déjale. Vamos a estar ahí. ¿Te acomoda la foto? Sí, conversando. Y hay muchos alcaldes y alcaldesas que van desde Sí. Chile, concejales y concejalas también. También me imagino organizaciones sociales, personas que van a ir a entregar desde experiencias hasta fórmulas, por supuesto, es la idea, ¿verdad?
Va la alcaldesa Vique, va la alcaldesa, bueno, va Alejandra Burgos, va de Curanilahue, va la alcaldesa de Melipilla, va la alcaldesa de Quilpué también, va la alcaldesa de Ñuñoa también. Van muchos alcaldes y alcaldesas a este encuentro municipalista, que es la idea justamente, Daniel, de ir desde el territorio, llevar esta experiencia. Por ejemplo, podrían escuchar cada uno de los pladecos de cada comuna al presidente. Explique lo que es el Pladeco. El plan de desarrollo comunal, Ya, efectivamente, y que la gente participa, se arman proyectos y luego se ponen en una votación popular para que la gente diga cuáles son los énfasis que debe tener cada territorio. Las juntas de vecinas estaban nombradas en el proyecto de Nueva Constitución. Ah, bueno, pero eso ya no va más. Si uno mira y los gobiernos locales también, Sí, pasaban de gobiernos locales. municipios a gobiernos locales. Ahora, el Chan, problema, chan. para simplificar esto, la historia de la construcción de sistemas de protección social, al final, si un vecino o vecina se enferma, va a ir al consultorio de la esquina. ¿Ya? Y un problema de salud es siempre un problema local. De la misma forma, el problema de la luminaria pública, por ejemplo, un problema de delincuencia, de violencia, si uno pone luces, baja automáticamente la delincuencia. Y no un tema de poner luces así a nivel nacional, es siempre un problema de la luz de la esquina. Por eso los gobiernos locales tienen una responsabilidad en la protección social que es fundamental. El problema en Chile de la municipalización es que municipalizaron responsabilidades sin recursos para cumplir con esas responsabilidades. Pero si uno mira la historia de la construcción de esos sistemas sociales en el mundo, se construyen primero desde municipios, pero municipios que controlan su presupuesto, de una forma que no ocurre acá. Eso estaba en el proyecto de Nueva Constitución. Ah, pero ya no lo aprobamos. Ahora, hay tantas cosas que uno puede hacer dentro con cambios relativamente menores. Arreglar el problema de financiamiento de los municipios es algo que se puede hacer sin tener que cambiar toda la estructura constitucional del país. Ya, esto al final ¿Habrá hay voluntad? eso es la pregunta, porque acá lo que estuvimos conversando, la construcción de relatos, la mega construcción de un relato así de transformación total en una constitución que tenía muchas cosas que generaron dudas, porque se pusieron así enfoque en plurinacionalidad y se puso enfoque en el tema de cuentas individuales en pensiones y no en los puntos de entrega de derechos sociales. Se perdió el relato en términos de las conversaciones que estuvimos teniendo. Porque más que un enfrentamiento de ideas, termina siendo de cuáles temas vamos a conversar. Y al final, si uno tiene un petitorio chico de cosas específicas que tiene réditos relativamente de corto plazo, ahí uno va construyendo apoyo, creo yo. Entonces, este punto que igual está en curso, la negociación presupuestaria. Entonces, vamos a ver cuál es la posibilidad de decir, acá es importante fortalecer ciertos espacios de lo público que generan réditos positivos para los Ojalá. vecinos y vecinas. En eso yo creo que hay un espacio ahí, una pequeña ventanilla para ir empujando. Haremos lo que sea necesario. Jorge Charp, ha sido un agrado conversar contigo. Te voy a leer un par de personas que Paola Hernández dice, por favor, necesitamos la voz municipal y la mesa de las que sobran. También dice, es la única manera de organizarse, independientemente de formar cabildos en cada comuna, no nos dejemos pisotear. Y María Cecilia Dalmendrail también dice que la echa de menos, sobre todo cuando poníamos a líderes comunales conversando sobre temas como salud, ¿no es cierto?, educación, delincuencia, etcétera, que también contaban la organización vecinal, que es tan importante, ¿verdad? Y que también, como dijo Daniel, tenía más poder en la propuesta de constitución. Vamos a ponerle voz de víctima. Don Jorge Charp, muchas gracias por estar aquí en La Voz de Siempre un la agrado Persona. conversar contigo. Igualmente, Daniel, Hassan, Ale, gracias. Y no olvidemos que la propuesta que construyó la convención es nuestro programa, es nuestro desde. Ahí estamos. Eso. Y somos 4,8 millones, somos caleta. No nos alcanzó, pero quizás para la próxima nos alcance. Eso. Y ahí está ahí están todos los cambios que podemos A los que aspiramos. trabajar. Gobiernos locales, como decía el Daniel, derechos sociales. Ahí hay una posibilidad tremendamente interesante. El futuro se presenta inquietante, pero lo que hagamos en el presente va a ser muy importante para que tengamos un futuro esperanzador y distinto al camino que nos está proponiendo la ultraderecha. Así que no bajemos los brazos. Ese es mi mensaje
Eso, buen mensaje. Para todas y todos los que nos están viendo, y les mando un abrazo y espero pronto que volvamos con la voz municipal. Eso. Listo, un abrazo. Mensaje esperanzador para terminar. Gracias, Jorge, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau, alcalde.